Y vamos a darle aquí. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero se encuentren bien. Y vamos a reflexionar en la palabra del Señor la noche de hoy, ¿verdad? Vamos a ir inmediatamente al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1, primeramente hasta el 9. Entonces voy a pedirle de que participen de la lectura, ¿verdad? Entonces, que cada uno de ustedes pueda participar y lea un versículo o dos versículos y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar hasta el versículo 9, primeramente. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1 al versículo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1 al versículo 9. Amén. ¿Lo leemos, hermano? Sí, por favor. Y aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Siguiente. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró a la barca, se sentó allí, enseñó, mientras la gente estaba de pie a la orilla. Siguiente. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Muy bien, siguiente. Y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Otras cayeron en la tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Siguiente, el 6. Siguiente texto. Pero cuando salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Bien, siguiente texto. Otras semillas cayeron entre los espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Siguiente. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, que oiga. Muy bien, hasta ahí nomás primero. Bueno, pues vamos a reflexionar en una parábola. Entonces, ¿qué es eso de una parábola? ¿Qué cuestión es eso de parábola? La parábola, pues, es prácticamente una anécdota que se va a asemejar a las cuestiones del diario vivir. Entonces, en otras palabras, la parábola tiene la intención de reflejar algo, de dar una lección, de poder enseñarnos algo y que nosotros podamos recapacitar. Entonces vamos a estar tratando de ver los días viernes de este año lo que es las parábolas de Jesús. Entonces, pues vamos a la parábola del sembrador. Dice que Jesús salió de casa y dice que se sentó junto al mar. Y dice que era tal la multitud, o era tan grande la multitud que se reunió para verlo, que se tuvo que subir a una barca. Entonces, porque toda la gente estaba de pie en la orilla. Entonces, imagínense por un momento cómo seguían a Jesús, a tal punto de que él se fue a sentar, como a meditar a la orilla del mar. Y en lo que él se fue a sentar a la orilla del mar, resulta de que la multitud lo siguió. Y en lo que la multitud lo siguió, pues resulta de que
era tan grande la multitud que estaba alrededor de él que él decidió hablarles una parábola, pero no podía hablarles así nomás, sino de que vino y se tuvo que subir a una barca porque toda la multitud estaba de pie. Entonces, para poder ver a las personas, ¿verdad? La multitud. Y dice, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar, y ahí tenemos la imagen, miren. Un sembrador salió a sembrar. ¿Ha sembrado alguna vez usted? Muy probablemente sí, muy probablemente no. Eh, pero esta parábola trata de un hombre que salió a sembrar. Y comienza hablando la parábola y diciendo en el versículo 4, mientras iba esparciendo la semilla, así como lo va esparciendo en la imagen, una parte cayó junto al camino y resulta que esta semilla llegaron los pájaros y resulta que se la comieron. Entonces, no sé si usted ha sembrado alguna vez, pero cuando se siembra por lo general por surcos, ¿verdad? Entonces, se hace el surco y uno va sembrando y por ende, pues va a haber semilla que va a caer en el surco y va a haber semilla que va a caer a la orilla o va a caer en otro lado. Entonces, pues lo mismo le pasaba a este sembrador. Entonces, él comenzó a sembrar, pero resulta de que una parte de la semilla cayó junto al camino. Ah, pues esa semilla que cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron, o llegaron las aves del cielo y se la comieron. Y dice la palabra del Señor que otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. O sea, en ese terreno donde cayó esa otra semilla, resulta que habían piedritas, ¿verdad? Habían piedras. Y resulta que la semilla brotó, pero como no agarró raíz, resulta que esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Entonces, cuando salió el sol, resulta que las plantitas se marchitaron por no tener raíz y posteriormente se secaron. Y posteriormente sigue hablando y dice de que otra parte de la semilla cayó entre espinos y que al crecer resulta que la ahogaron. Pero otras semillas cayeron en buen terreno también, en el que se dio una cosecha que rindió a 30, a 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y posteriormente dice el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo sé que nosotros tenemos oídos para oír y pues nosotros vamos a oír. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues la misma palabra del Señor viene y va a dar la explicación, ¿verdad? Y vamos a ir ahora al versículo 18 y lo vamos a poner a leer nuevamente del mismo capítulo, pero ahora en el versículo 18. Del versículo 18 hasta el versículo 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. La Bien, semilla que cayó en el camino representaron a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Siguiente. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Muy bien, siguiente. Pero no tiene raíz, Sí, hermano. pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produjeron ningún fruto. El 22. Lo acaba de leer el hermano Tito, el 23, hermano. Ah, sí, el 23, perdón. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, y lleva fruto, y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro
a 30 por 1. Muy bien. Pues ahora el mismo Jesús viene a explicar lo que significa la parábola, la anécdota. Y comienza desde el versículo 19 diciendo, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada en el camino. Entonces sí, existen cristianos, existen personas que de repente escuchan mensaje tras mensaje, tras mensaje y mensaje y mensaje y mensaje, y resulta de que al final no entienden lo que quiere decir la palabra del Señor, o muchas veces no quieren entender lo que dice la palabra del Señor, o no quieren comprender lo que Dios quiere transmitirle, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces encontramos hermanos de que tienen tanto tiempo de poder escuchar sermones domingo tras domingo, domingo tras domingo, pero al final resulta de que no hay una transformación total, ¿verdad? Porque al no haber una transformación total, le pasa lo mismo que a esta semilla que cayó junto al camino. Entonces, esta persona o esta semilla que cayó junto al camino, escucha, pero no entiende. Entonces viene el maligno y lo poquito que fue sembrado en su corazón, resulta de que le es arrebatado la semilla que fue sembrada junto al camino. Y sigue diciendo, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. ¿Se ha fijado que de repente hay hermanos que escuchan la palabra y la reciben con alegría? Qué bonito estuvo ese sermón. Qué bonita la palabra del Señor. Qué bonito lo que se predicó. Entonces, pero, dice el 21, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Entonces tenemos el segundo ejemplo de la parábola que nos cuenta Jesucristo y resulta que parte de la semilla dice que cayó entre las piedras, entre las piedritas. Entonces, como parte de la semilla cayó entre las piedras, resulta de que es aquel tipo de persona que oye la palabra, que escucha la palabra, a diferencia de los anteriores, pues este sí le entiende. Entonces, y la recibe inmediatamente con gozo, con alegría, con felicidad. Le gusta el mensaje del Señor, pero al no tener raíz, porque cayó entre piedras, resulta que cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución, resulta de que mejor, por aquí es más cerca y mejor me voy, por aquí me aparto. Entonces, siempre menciono de que no hay ninguna excusa válida para darle la espalda al Señor, ¿verdad? Y recordemos de que, así como mencionábamos el domingo, de que ninguno que pone la mano en el arado y vuelve a ver atrás, dice el Señor, este no es digno de mí. Entonces, está bien que recibamos la palabra del Señor, pero así como recibimos la buena palabra del Señor, tenemos que soportar la aflicción. Entonces, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, no tenemos que apartarnos de la iglesia, no tenemos que apartarnos de Dios. Más bien es cuando más nosotros debemos de aferrarnos a Dios y estoy totalmente seguro de que cada uno de nosotros ya lo ha experimentado en algún momento. De que a partir de que nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo Jesús, no fue que recibimos una vida en la que no íbamos a pasar por problemas o por dificultades, sino todo lo contrario. Recibimos y aceptamos una vida que va a estar llena de pruebas, una vida donde tenemos que seguir adelante sin importar lo que se venga. ¿Por qué? Porque le hicimos una promesa. Y cuando uno hace una promesa, pues resulta que uno tiene que cumplir las promesas que hace. Y si principalmente usted le hizo una promesa a Dios, pues cúmplele la promesa que le hizo a Dios y no se deje amedrentar por los problemas, por la aflicción. Esa es la semilla que fue sembrada entre las piedras. Y posteriormente resulta que también hay otro tipo de semilla
Y dice que mientras sembraba el sembrador, dice que también parte de la semilla, dice que cayó entre las espinas, entre los espinos, entre el monte, ¿verdad? Entre lo montoso. Y resulta que estas espinas pues ahogaron la semilla y esta no pudo crecer, ¿verdad? Entonces dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero por las persecuciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que éste no llega a dar fruto. Ahí encontramos un tercer ejemplo dentro de la misma anécdota que pone Jesucristo y nos habla de este tipo de cristianos que cayó entre espinos. Y es aquel tipo de cristiano de que las distracciones de este mundo vienen y lo van a ahogar. Es aquel tipo de cristiano que las distracciones de este mundo no le van a permitir crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque la semilla que cayó entre espinos es aquella semilla que se va a distraer con nada, es aquella semilla que va a poner en primer lugar otras cosas, es aquel tipo de semilla que va a poner en primer lugar el trabajo, la riqueza, los estudios, la familia, cualquier otro tipo de cosas, y eso no le va a permitir crecer. Recordemos que la palabra del Señor incluso nos dice del que no dejara a padre y a madre y a hijos, porque el que los pusiera en primer lugar no es digno de mí. Entonces llevamos tres tipos de semilla y posteriormente tenemos la semilla que cayó en buena tierra. Entonces esta semilla que cayó en buena tierra pues resulta de que produjo una gran cosecha y le sacó 30%, 60% y hasta el 100%. Ahora mi pregunta para usted en esta noche es, y no tiene que responder, simplemente tiene que analizarse y reflexionar dentro de su mente. ¿Qué tipo de semilla ha sido usted hasta ahora? ¿Qué tipo de semilla ha sido usted hasta ahora? ¿Será que ha sido aquella semilla que cayó junto al camino? ¿Será que ha sido aquella semilla que cayó entre las piedras? ¿Será que ha sido aquella semilla que cayó entre los espinos? ¿O será que realmente usted ha sido aquella semilla que cayó en buena tierra y ha dado buen fruto y ha dado una gran cosecha? Al final de cuentas, resulta que el cristiano tiene que buscar la manera cómo dar frutos, ¿verdad? Entonces, porque como hemos mencionado en tantas ocasiones, el cristianismo no únicamente se trata de formarlo en una rutina, el cristianismo no únicamente se trata de pasar viviendo lo mismo siempre, sino que el cristianismo se trata de ir evolucionando. De eso se trata el cristianismo. Y por ende el cristiano tiene que dar frutos. Muy probablemente usted no comience dando frutos al 100%, pero si usted se esfuerza, va a comenzar a dar frutos al 30%, muy probablemente, o quizás al 60% y posteriormente al 100%. ¿Qué tipo de semilla es usted? Si usted es cualquiera de las otras tres semillas anteriores, déjeme decirle de que debe de reflexionar y debe buscar un cambio total, de que debe de ser mejor, de que debe de comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando nos referimos a frutos dignos de arrepentimiento, no nos referimos a que usted se ponga a llorar y diga, me arrepiento. No nos referimos únicamente a eso. Nos referimos a que usted, con sus frutos de arrepentimiento, va a demostrar de que usted es una persona diferente, de que usted ya no sigue siendo la misma persona de ayer, sino que el día de hoy y que cada día usted se convierte en una nueva persona, no peor, sino en una nueva persona mejor, en una persona que quiere mejorar, en una persona que quiere hacer las cosas bien con el Señor. Recordemos que al final de todo, al que le vamos a rendir cuentas es a Dios, únicamente a Dios. Entonces, si le vamos a rendir cuenta a Dios, nosotros tenemos que ir mejorando, tenemos que ir progresando, no ir retrocediendo. Entonces, de eso se trata el cristianismo al final de cuentas, de ir progresando y no de ir retrocediendo. Entonces, como dice el dicho, para atrás ni para tomar impulso, hermano, sino de que tenemos que seguir adelante. Y si usted
se considera de que no ha sido la semilla que ha dado fruto, es momento de que usted ahora sí caiga en buena tierra y deje que esa palabra del Señor actúe en usted y usted comience a dar frutos en gran manera y que usted comience a ser totalmente diferente a como era antes. Esta ha sido la parábola de esta noche. No sé si alguien tiene algún